Buenas, bienvenidos a Disperso Tiempo Escaso, un podcast que básicamente me lo han dado grabado. Y es que el anterior episodio, que como sabéis hablaba de impresión 3D, tuvo algún comentario, sobre todo y en particular por parte de José, del podcast de Frente al Cliente. Y bueno, José me comentaba alguna cosilla del episodio, en particular me decía sobre el tema de la impresión 3D y la comida. Y le dije, oye, esto que me has grabado aquí, que me has enviado por un audio a través de Telegram, ¿no te importa que lo recorte y tal y lo ponga en algún episodio? Porque me parecía muy interesante lo que explicaba al respecto de si se podía o no se podía utilizar las impresiones 3D para guardar comida básicamente o servir comida. Y básicamente no es que me dejara ponerlo, es que me grabo el audio que os voy a poner a continuación para explicarlo todo y básicamente se ha hecho un podcast total en esos 10 minutos. Así que bueno, sin mucho más os dejo con José y os recomiendo que escuchéis, si no lo hacéis ya, que seguro que sí, su podcast de Frente al Cliente. ¿Qué tal, Roberto? Escuchando tu último podcast hablando sobre las impresoras 3D, comentaba sobre varios tipos de plásticos que me preguntaste a mí y demás. Yo te recomendé marcas y tipos de plástico. Yo los que uso, los únicos son PLA y PETG. Existen otros como ABS, cosas con fibra y demás. Pero bueno, vamos a centrar en el PLA y el PETG, que quizás sean los más usados en impresión 3D. Y hablar sobre cosas de... Bueno, yo te comento, te mandé un audio sobre cosas de metro y me dijiste que que lo querías usar y bueno, yo te lo grabo mejor y te lo explico. El problema está en que tanto el PG como el PLA no son plásticos tóxicos a simple vista. O sea, uno, incluso el PG, para que os hagáis una idea, que no tiene mucha experiencia en esto, está hecho de lo mismo que se hace en las botellas de agua. Una botella de agua que podéis comprar de cualquier marca está hecha de PET. El G es el glicol que se le echa para impresión, pero bueno, eso tampoco sería problema. Incluso hay gente que recicla las botellas de agua, se cortan y se hacen filamento con esas botellas y se imprimen luego otras cosas, que es el sumum del reciclaje, poder reutilizar tus propios plásticos. Y ya soy yo, pues si por ejemplo se reutiliza una botella de agua, que ya sabemos que está aprobada, que está estudiada, está aprobada como que no es mala, pues yo me fabrico con eso una taza y ya está. Yo tengo ahí una taza que me he fabricado yo y la uso para beber. Pues aquí hay dos problemas. Primer problema, que no te va a quedar bien. Esas tazas, es que el problema es que la impresión 3D, a que nos parezca muy eso, realmente tú haces un vaso, una taza, seguramente lloraría, vamos a llamar. Hay micro agujeritos por los que el agua o los alimentos se terminarían escapando. Y ahí está el problema. El problema viene dado no porque el plástico sea cancerígeno o eso, que se puede usar para otras cosas. Por ejemplo, un plástico de esto, yo tengo hecho cosas en PLA, soportes para cápsulas de café. Hay una cosa que hace mucho la gente, que es un soporte para huevos que van como cayendo por un tobogán sin fin, un tornillo sin fin más o menos. Y eso que queda muy chulo. Para eso no hay ningún problema. El problema es que tú no te puedes hacer un plato o una taza. ¿Y por qué no te puedes hacer? Porque quedan microagujeros. En ese tú te echas en esa taza un café con leche, por esos microagujeros se mete partículas y tú al fregarlo, al lavarlo, si lo metes en el lavavajillas, no lo haría yo, las impresiones 3D no están muy para la temperatura que cojo en lavavajillas. Pues el tema está en que ahí se van a crear bacterias y eso puede ser muy peligroso, porque realmente tú ahí no puedes limpiar esos microagujeros. Por eso no se debe de usar para hacer cosas de alimentación, no siendo que sean cosas de un solo uso. Pues he visto hacer gente platos, por ejemplo, para poner encima una cerveza, que es un diseño que es, pues tú tienes una cerveza, un tercio, y un platito que encaja ahí para que te eches ahí unos nachos, un aperitivo. Bueno, si son de un solo uso, vale, pero no se pueden reutilizar, porque ya os digo, en esos microagujeros se crearían bacterias
que pueden ser muy peligrosas. Por eso no usarlo para eso. Oye, tú puedes hacer, ya os digo, una cosa que no esté en contacto directo con la comida, no le pasaría nada. Digo, como un soporte para huevos. He visto cosas para la nevera para meter la tarde de refresco. Eso no pasa nada, no tiene un problema. El problema es cosas que estén en contacto directo con la comida, por el motivo de que hay microagujeros. Cuando tú usas un vaso de cristal, no tiene microagujeros. Un envase, un tupper de plástico está hecho por inyección y no hay microagujeros. Pero en la impresión 3D hay microagujeritos. Hay pequeñas rendijitas y demás donde sí se puede meter la comida y que tú no lo vas a conseguir lavar y criarse bacterias. Pues nada más que es esto. Y oye, muy interesante el podcast sobre impresión 3D. Y bueno, en general tu podcast. Vamos a darte, no te lo creas mucho, pero en general tu podcast me resulta muy interesante. Y bueno, aquí acaba este episodio del podcast, que hasta ahora estaba en la cabeza de José y que ahora está en la de todos vosotros. Así que tratadlo bien y compartidlo si os ha gustado. Podéis encontrar los medios de contacto y formas de suscribiros al podcast en tiempoescaso.com y nos escuchamos pronto.